al oriente de Venezuela, en el estado Anzoátegui, se encuentra Lechería, una tierra bendecida por nuestro Creador, rodeada de un inmenso mar, un morro donde se ven increíbles amaneceres e inigualables atardeceres, con historia de valentía y coraje, donde vive gente cálida y amable. Y es allí donde nace la iglesia Casa de Dios Betel, un hospital divino creado por Dios para sanar y restaurar vidas. Una escuela de Dios donde el maestro forma y capacita a sus discípulos. Un cuartel donde se forman hombres y mujeres esforzados y valientes. Un lugar donde su presencia ministra con total libertad bajo la unción del Espíritu Santo. Muy buenos días, iglesia, ¿cómo están? ¿Cuántos aquí están en busca de la felicidad? Tengo una pregunta clave. ¿Cómo la están buscando? Porque en la boca de muchos están frases como feliz como una lombriz, sonrisa colgate. Pero esas son frases que son sacadas de anuncios publicitarios en la televisión y que nos alejan de la verdadera felicidad. Así que ese es el tema de hoy, al que he titulado ¿Para qué saboteas tu felicidad? Y quisiera invitarlos a que me acompañen al libro de Romanos capítulo 12, versículo 2, para que puedan entender a lo que me refiero con sabotear nuestra felicidad y sobre todo encontrar la verdadera felicidad para nuestras vidas. Romanos 12, capítulo 2, dice así: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque eres tú quien nos enseña y quien nos redarguye, quien nos enseña todo el conocimiento que necesitamos y nos da la sabiduría para poder aplicar ese conocimiento. Te pedimos que puedas ser tú hablando a nosotros el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. La voluntad de Dios tiene 3 características fundamentales, que es buena, agradable y perfecta. Él quiere lo mejor para ti. Él quiere darte cosas que sobrepasan grandemente lo que te imaginas. Sin embargo, tenemos que entender que hay alguien que es el mayor saboteador de nuestra felicidad, y no es el diablo. Santiago dice del diablo: resistid al maligno y él huirá. Entonces, nuestro mayor problema no es el diablo. El mayor enemigo de tu felicidad eres tú mismo, tu libre albedrío. Cuando decides hacer lo que a ti te da la gana y no buscas la voluntad de Dios, estás afectando a tu felicidad, estás yendo en contra de eso que Dios quiere para tu vida. Este mundo nos muestra una felicidad que es pasajera y que se basa en la apariencia, en cómo estoy vestido, en el caso de los hombres, en si tengo un six-pack, en caso de las mujeres, en que tengo el closet vacío, pero en realidad tiene ahí un poco de ropa, en cuántos tacones tengo. Y también en algunas ocasiones, en si tengo mucha plata o si estoy como la canción: no tengo dinero ni nada que dar. Pero todo eso es una felicidad que es pasajera, que no dura y que te desenfoca, te desvía y sabotea tu verdadera felicidad. Sabotear es elegir lo que no es bueno sobre lo que es bueno. Sabotear es que si yo soy un hijo que tiene responsabilidades en su casa y no las cumple, de seguro será un día que nunca olvidaré cuando escuche a lo lejos gritar mi nombre: Eliel Josía Marín Quijada. Seguramente ese día jamás se me vaya a olvidar.
Así que para no sabotear tu felicidad, ni tu propósito, ni veas objetos voladores, es mejor obedecer la voluntad de Dios. Pero ¿cuál es esa voluntad? Vayamos al principio de la historia, cuando Dios crea al hombre y a la mujer. Veamos el panorama. Un paraíso perfecto, todo provisto, la función de administrar la creación entera, pero por sobre todo, Adán y Eva gozaban de una relación íntima y directa con Dios. Ellos tenían el enorme privilegio de convivir con su Creador. Sin embargo, sucedió algo. Ellos escucharon la voz de la serpiente y comenzaron a escuchar esa voz y se desviaron de la voluntad de Dios en sus vidas. Fíjense, Adán y Eva tenían una relación con Dios y es por esta razón que Jesús, cuando vino a la tierra, nos lo presentó como Padre. Y cuando creemos en Jesús es como podemos ser adoptados por Él para ser sus hijos. Y cuando somos hijos tenemos la esperanza de que podremos tener paz y gozo a pesar de las adversidades. Cuando todo esto estaba ocurriendo, ellos estaban en un jardín perfecto. Cuando escucharon la voz de la serpiente y llegaron las tentaciones, todo se echó a perder porque ellos se desenfocaron de la voluntad de Dios. Veamos el antes y el después. Antes de la tentación, antes de la desobediencia de Adán y Eva, estaban en un jardín que era perfecto. Caía rocío por la mañana para poder regar todo el jardín. Los árboles crecían con frutos que eran hermosos, de todos sabores y todos colores. Las rosas crecían y no tenían espinas. Todo estaba perfecto. Pero en el momento en que ellos escucharon la voz de la serpiente y dejaron de seguir la voluntad de Dios, las espinas comenzaron a salir en las rosas. Los árboles comenzaron a crecer sin fruto. La tierra fue maldita por causa de dos personas que se desviaron de la voluntad de Dios. Esos zancudos que escuchamos de vez en cuando en la noche, que empiezan y que... todo eso fue a causa de esas dos personas que se desviaron de la voluntad de Dios. Lo que vemos hoy en día en esta tierra que va caminando derechito a su destrucción, todo eso es a causa de que la humanidad se ha alejado de la voluntad de Dios, de su presencia. Por cuanto se han alejado de Él, la tierra está maldita. Sin embargo, quizás muchos piensen, bueno, pero es que, a ver, Adán y Eva estaban en el jardín, se encontraron con la serpiente los engañó, Adán comió del fruto, por eso tenemos la manzana aquí debajo del cuello. No, eso debía suceder. Nada más lejos de la realidad. Adán y Eva tenían completa libertad de elegir entre obedecer a Dios y seguir su voluntad o desobedecerlo y sabotear su felicidad. Y aquí es donde muchos tienen opiniones de, no, que Dios es un Dios arbitrario, Dios es inflexible y lo que Él se dice, se hace o si no te vas para el infierno. Bueno, aunque en cierto sentido, si es así, va más allá de eso. Les explico. Presten atención a lo que voy a decir a continuación. El universo se rige por leyes que están establecidas desde siempre. Esas leyes siempre han existido. No fue que llegó Moisés con los 10 mandamientos y ahí fue que empezaron las leyes. No. Las leyes siempre han sido. Y Dios ha sido paciente con la humanidad porque como juez justo no puede ir en contra de esas leyes. Él ha esperado pacientemente que la humanidad regrese a Él, regrese a casa, regrese a su presencia, regrese a tener ese sueño, esa voluntad de Él, que es tener una relación con nosotros. Y yo les digo, Dios
desde siempre, su voluntad ha sido el poder estar en contacto con nosotros íntimamente, el que nosotros podamos acercarnos a Él como Padre, así como Jesús nos lo mostró, y poder decir: yo sé en quién estoy confiando, yo sé que allá arriba hay alguien que vela por mí. Dios es el dueño de todo el universo, de todo lo que existe. Y quisiera planteárselo de esta manera: así como Dios es juez justo, que no puede ir en contra de lo que ya está establecido, hay algunas frases que quizás me puedan entender mejor. ¿Quiénes son aquellos que dicen: mi techo, mis reglas? Mientras vivas en esta casa se hace lo que yo diga. Ah, ¿no te gusta? Ahí está la puerta, te puedes ir, pero después no digas que no te dije. Ah, y sobre todo, mi favorita: cuento 1 y llevo 2. Esa era la que mi mamá me decía a cada rato, la tengo aquí en la cabeza. Entonces, si los padres a veces actúan así, ¿qué nos hace pensar que Dios no será igual? Dios es dueño de todo. De lo único que no es poseedor es de nuestra voluntad. Y de lo único que nos pide de nosotros es que deleguemos, que podamos darle esa voluntad a Él. ¿Y qué obtengo cuando le doy mi voluntad a Dios? Él permanece fiel para siempre. Él me lleva de lo poco a lo mucho. Él me provee. Y aunque seamos infieles, aunque nosotros fallemos, Él permanecerá fiel por siempre y siempre. Veo en la palabra y hay muchos casos de gente que saboteó su felicidad. Y aquí les va un ejemplo: el hijo pródigo. Yo veo a este hijo que estaba tranquilamente en casa de su padre con todo provisto, tenía de todo. Él podía abrir la nevera cuantas veces quisiera y agarrar la comida y comer a toda hora. Él podía ir y manejar, disculpen, no es la palabra indicada. Él podía ir a caballo cuantas veces quisiera. Y aún así llegó un momento en el que empezaron a metérsele unas cosas en la cabeza de que no, que me voy a ir de la casa, de que me voy a ir para la ciudad, ya no quiero estar en este pueblo. Y claro, él estando en casa de su padre, de seguro escuchaba esa voz que decía: ¡hijo! ¡Ayúdame con las vacas! Y claro, el hijo de vez en cuando decía: uy, ¿hasta cuándo, Dios mío? ¡Hijo! Ayúdame con las gallinas, llévale maíz. Y bueno, ¿y hasta cuándo, pues? O sea, y claro, llegó un momento en el que este hijo dice: ya, papá, ya está bueno, ya no puedo más. Me voy de la casa, ya no quiero estar en este pueblo, ya no quiero vivir en la finca, aquí metido con los animales y que eso, que sí, que son tuyos y todo, no me interesa, me quiero ir de aquí, me voy para la ciudad, dame mi plata que yo me voy. Y el papá, repetidamente advirtiéndole de lo que le podía suceder, pero este hijo no le hizo caso y se fue. Entonces allí es donde él llega a la ciudad, donde estando con el padre tenía todo, tenía provisto todo, en donde estaba con el padre y tenía el cargo de el hijo del dueño. Él se fue y gastó todo lo que tenía, gastó absolutamente todo y quedó entre los cerdos. Y estando entre los cerdos es que él reflexiona y dice: oye, ya va, espérate un momentico. Los siervos de mi papá hartan parrilla todos los fines de semana y yo aquí entre los cerdos. No puede ser. No, yo mejor voy a regresar a casa. Regresa a casa, ve al padre y le dice: papá, pequé contra el cielo y contra ti. Saboteé mi felicidad y te hice entristecer.
te pido que me perdones. Y este padre, viéndolo a los ojos a ese hijo que le quitó toda la plata, se fue a la ciudad y gastó todo lo que tenía, que el padre sabía lo que le iba a pasar. Él lo miró a los ojos y le dio un batazo por la cabeza. No, mentira, no. Perdón, no. Así no es la historia, así no es la historia. El padre vio a los ojos a este hijo y le dijo, por supuesto que te perdono. Mandó a llamar a los siervos y organizó una gran fiesta porque este hijo que pensaba que estaba muerto acaba de regresar a casa. Todos aquí hemos sido como este hijo. Todos aquí hemos escuchado la voz de Dios en alguna ocasión y aún así hemos decidido seguir un camino que nos va a llevar a desalientos y emociones que nos van a llevar a desviarnos por completo de la presencia del Padre. Pero la promesa que tenemos aquí en esta historia y que tenemos dos opciones nada más. La primera, seguir estando entre los cerdos, y la segunda, volver a casa del Padre. Y hoy Dios te dice, vuelve a la casa del Padre. Él está con los brazos abiertos esperando a que regreses. El padre en esta historia sabía lo que le iba a pasar y aún así Él permitió que se fuera. Dios actúa de la misma manera. Él respeta las decisiones que tomemos, Él respeta nuestra voluntad y Él deja que nosotros actuemos por voluntad propia. Pero eso sí, nos advierte. Él siempre va a buscar una manera para poder advertirnos de lo que estamos haciendo. Y queda en nosotros el decidir si escuchamos la voluntad de Dios y la cumplimos, elegimos nuestra felicidad o si no, saboteamos nuestra felicidad y nos alejamos de la voluntad del Padre. Cuando nuestra felicidad está en hacer la voluntad de Dios, cuando esa es nuestra felicidad, cuando ese es nuestro gozo, nada puede quitarlo, porque nuestro gozo está en agradar al Padre. Y cuando agradamos al Padre, Él nos respalda, Él nos da fuerzas y nos lleva de poco a lo mucho. Y cuando estamos aún en adversidades, su voluntad en nosotros permanece, porque en nuestra felicidad está en hacer su voluntad. Y al hacer su voluntad, entonces nada nos podrá detener, porque es Él quien se glorifica en nosotros. Sé que no es fácil seguir la voluntad de Dios, porque tenemos nuestro orgullo. A mí me ha pasado en varias ocasiones que escucho la voz de Dios que me dice lo que tengo que hacer y aún así yo por dentro digo, no, Señor, no te preocupes, yo sé lo que voy a hacer y yo sé y yo puedo. Y yo. Y después, cuando estoy en el ojo del huracán, cuando tengo el agua hasta el cuello, es que yo miro para arriba y digo, sí, no, Señor, ayúdame, yo no puedo yo solo. Y me imagino su cara de, ¿verdad? ¿Viste? Pero bueno, poco a poco vamos aprendiendo. Esto es muy serio porque he visto cómo personas que estaban bien enfocadas desviaron su mirada de la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿por qué saboteas tu felicidad? Un ejemplo, Judas. Judas Iscariote estuvo 3 años de su existencia aquí en la tierra, caminando con el Maestro. 3 años que estuvo viendo milagros, viendo hazañas históricas, viendo todo ese ambiente tan hermoso en el que se rodeaba. A pesar de que veía a Jesús peleando con los fariseos, él veía la convicción que estaba en el Maestro y aún así, viendo todo eso, terminó traicionándolo. ¿Y saben por qué? Porque él escuchaba otras voces. Él escuchaba otras voces que hicieron que desviara su mirada de Jesús y terminara traicionándolo.
¿Qué les quiero decir con esto? Puedes haber estudiado toda tu vida la palabra. Puedes haber estado toda una vida en este camino, en el evangelio. Puedes haber estudiado en cualquier lugar, en cualquier parte y creer que habías conocido a Dios. Pero si en tu corazón no está el hacer la voluntad de Dios, lo terminarás traicionando. Te terminarás desviando de Él, terminarás apartándote de Él, porque si en tu corazón no tienes el querer como el hacer su buena voluntad, entonces no hay nada que pueda hacer que te acerque a Él. No es lo mismo conocer de Dios que conocer a Dios. Su voluntad en tu vida es buena, agradable y perfecta, pero mientras no te niegues a ti mismo y tomes tu cruz y decidas seguirle, decidas seguir su voluntad, estarás apartado de Él. Y créanme, estar apartado de Dios para nosotros es como la muerte. La palabra dice, al altivo lo mira de lejos. Ser discípulo de Jesús es buscar de Él día y noche. Buscar su voluntad, buscar su presencia, conocerlo a Él. El conocerlo a Él es que te metes en la palabra, la estudias y empiezas a buscar de Él, empiezas a buscar su presencia. Y cuando buscas su presencia y buscas de Él, de su palabra, es la manera en cómo podrás conocer cuál es su voluntad en tu vida. Y cuando conozcas esa voluntad, créanme, cuando conozcan su voluntad en su vida, Él podrá decir, ella, él es mi hijo. Estará orgulloso de ti porque sigue su voluntad, porque sigues cuál es su sueño en ti. No es seguir tus caprichos, no es seguir tus deseos, porque aunque parezca a veces que la puerta está abierta de par en par, aunque parezca a veces que se abren puertas, no todas las puertas vienen de parte de Dios. La pregunta es, ¿ya le consultaste? ¿Ya hablaste con Él cuando se abrió ese negocio? ¿Ya hablaste con Él? ¿Era lo que Él quería? Es mejor tener algo bendecido por Dios. Es mejor caminar en esta vida bendecido por Dios que vivir apartado de Él. Jacob, escuchen esto. Jacob estaba huyendo de su hermano. Había perdido todo. Y en camino, él se encontró con el Señor. ¿Y saben lo que él le dijo? Él no le pidió fama, ni dinero, ni riquezas. Él pidió la bendición de Dios. Porque cuando caminas con la bendición de Dios, cuando eliges su voluntad, tu felicidad no está comprometida. Tu felicidad estará garantizada, porque tu gozo estará en hacer la voluntad de Dios, no en tu propia voluntad, no en tu propia fuerza, sino en las fuerzas de Él. Es mejor caminar buscando la voluntad de Dios para nuestras vidas, porque así cuando nosotros nos sintamos débiles, Él se fortalecerá en nuestra debilidad. Jesús dijo, quien no esté conmigo está contra mí. Pero ya vamos a verlo de otra manera. ¿Y qué obtengo si yo estoy con Jesús? ¿Qué obtengo si yo camino junto a Él? ¿Qué obtengo si busco su voluntad? ¿Sabes lo que obtienes? El Señor de los ejércitos lucha por ti. Jehová Jireh será tu proveedor. Él será tu padre y tú serás su hijo. Nunca se trató de nosotros, siempre se trató de Él. Siempre se trató de agradarle a Él.
Porque cuando buscamos hacer lo que nosotros queremos, terminaremos en tristeza, terminaremos en desaliento, sentiremos que estamos cansados todos los días. Pero cuando tu gozo esté en hacer la voluntad de Dios, nada te lo podrá quitar. Nada podrá quitarte tu gozo, nada podrá quitarte tu paz si estás haciendo la voluntad de Dios. Cuando busques a Dios, cuando buscas hacer su voluntad, verás atrás y podrás decir: grandes cosas ha hecho el Todopoderoso. Yo puedo hablarles por mí, en lo que he vivido en mi corta carrera aquí en la tierra. Yo antes, hace bastante tiempo, bueno, no bastante tiempo porque no tengo 40 años aquí, pero hace un par de años, todo lo que hacía era por aparentar. Claro, porque como eres el hijo del pastor, entonces tienes que actuar como el hijo del pastor. Tienes que verte como el hijo del pastor. Tienes que dar la buena imagen. Pero si esa es la motivación, no te servirá de nada. Yo decidí despojarme de mí, del yo, de lo que quería hacer, por seguir la voluntad de Dios. En el momento en que arrodillado le pedí que me guiara. Cuando yo arrodillado en el piso, con lágrimas en los ojos, le dije: Señor, ¿qué quieres de mí? Que se haga tu voluntad en mi vida, que sean tus palabras en mi boca, que sea tu presencia y no la mía. En ese momento fue cuando yo decidí despojarme de hacer lo que yo creía que estaba bien para hacer lo que Él me pedía. ¿Y saben por qué es lo mejor? Porque en ese momento, cuando uno está viviendo de apariencias, cuando uno está viviendo lejos de Dios, cuando uno está viviendo lejos de su voluntad, uno siente que tiene una carga encima que es muy pesada, porque tiene que aparentar ante la gente. Pero cuando buscas de Dios y de su voluntad, cuando realmente decides mostrarte ante Dios como eres, no con una máscara, no como tú quieres ser, sino como eres realmente, como Dios te creó, como Dios te puso en este mundo, vulnerable ante Él, y buscas de su voluntad, Él será tu consolador. El Espíritu Santo te llevará a donde tienes que ir. Te mostrará lo que tienes que hacer. Te mostrará con quién debes conocerte. Te mostrará hasta dónde tienes que llegar. Y aunque a veces estés pasando por un momento sumamente difícil, por un momento en el que sientes que ya no vas a poder, que sientes que supuestamente Dios no está, es allí donde Dios más se va a glorificar en tu vida. La voluntad de Dios a veces parece que es inentendible para nosotros. A veces parece sin sentido. Pero si buscas de Él y conoces quién es, no tendrás dudas para obedecerlo. Y termino con esto. Hechos 5:29. En este pasaje podemos ver qué es lo que tenemos que hacer. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. No me malinterpreten y salgan diciendo por ahí: no, que el Junior dijo que voy a obedecer a Dios y no a los hombres.
Así que no voy a obedecer ni a mis líderes ni pastores, no. Eso no es lo que estoy diciendo. Porque aún yo, en mi experiencia, he tenido que dejar mi orgullo a un lado y escuchar el consejo. Algunos de aquí no lo saben, pero yo cuando escribía mis primeras canciones, yo se las mostraba a mis papás para buscar consejo. Y ellos veían eso y decían, bueno, pero este muchacho, ¿qué está haciendo? No tenía sentido, parecía que había botado la Biblia para arriba, algo así. Pero es así como he podido mejorar en ese talento que Dios me dio, buscando el consejo, buscando a mis autoridades. Aunque a veces esté en mi mente así como que no me convence, yo sé que mis padres, que son mi primera autoridad delegada por Dios, quieren lo mejor para mí y me quieren ayudar. Es por esta razón que la autoridad es una bendición en tu vida, y es así también con ellos como Dios te puede bendecir, porque a través de mis pastores, que también son mi autoridad, ellos me han enseñado muchas cosas, han sido usados por Dios para poder guiarme hacia su voluntad. Entonces no es eso de lo que estoy hablando. Estoy hablando de que llegará un momento en el que intentarán callarte, intentarán apagar tu luz, intentarán opacarte. Y estará en tu decisión si decides callarte, si decides apagar tu luz y obedecer a los hombres, o obedecer a Dios. Llegará un momento en el que tendrás que tomar una decisión entre si servir a los hombres y ponerlos en primer lugar en tu vida, u obedecer a Dios y agradarlo a Él. Tengan en cuenta una cosa: cuando tú caminas en la voluntad de Dios, estás caminando por un sendero en el que el mundo se tornará en tu contra. Sin embargo, y aunque a veces sea difícil, Dios siempre respalda a sus hijos. Lo voy a repetir: Dios siempre respalda a sus hijos. No se trata de plantearle a Dios tu deseo y querer meter a Dios en tu deseo. No se trata de decirle a Dios: mira, aquí está este negocio, quiero hacerlo, bendíceme. Se trata de decirle a Dios: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que haga? Muéstrame lo que tengo que hacer. Cuando tú tienes a Dios en primer lugar y le muestras tus proyectos, cuando tienes a Dios en primer lugar y le muestras tu vida y dices: Señor, tengo mi vida un desastre, estoy metido en una familia disfuncional, estoy metido en una universidad donde a todos le caigo mal, estoy metido en un sitio en el que me odia todo el mundo. Cuando le muestras tu situación a Dios, cuando le muestras y le enseñas qué es lo que está pasando contigo, cuando lo involucras en tu vida y le dices y le pides que Él sea el que te muestre qué decisión debes tomar, es en ese momento en el que podrás conocerlo a Él y podrás conocer su voluntad. Hasta que no llegue ese momento, no conocerás su voluntad. Es una cosa de humildad, es ser humildes en buscar la voluntad de Dios, en buscar lo que Él quiere, no lo que nosotros queremos. Y créanme que al final, aquellos que estén en la voluntad de Dios, aquellos que estén de su lado, Jesús los verá con ojos de amor y podrá decirles: bienvenido a casa. Cierren sus ojos ahí donde están. Permítanme orar por ustedes. Señor,
Gracias por mostrarnos tu palabra el día de hoy. Gracias, Señor, porque ahora conocemos la forma en cómo podremos ver tu voluntad. Y por sobre todas las cosas, ahora sabemos cómo buscar de ti, cómo conocerte para así no sabotear nuestra felicidad. Te pido, Señor, en este momento que podamos cada día negarnos a nosotros mismos por seguir tu voluntad, porque sabemos que será lo mejor para nosotros, porque sabemos que será de esa manera en cómo tú te glorificarás en nuestras vidas. Te pido en este momento, Señor, que todas esas barreras que han estado impidiendo que nosotros te conozcamos a ti, puedas derribarlas y puedas formar nuestro carácter para seguir tu voluntad, para seguir tu propósito en nuestras vidas, para seguir ese sueño que has tenido desde la fundación del mundo para nosotros. Señor, te pido en este momento que puedas guiarnos en bendición hacia ese camino que tú tienes para nosotros. Que no sean caprichos, que no sean nuestros deseos lo que nos impidan llegar hacia ti, que nos impidan volver a casa. Te pido en este momento, Señor, que si estuvimos alejados por mucho tiempo, podamos regresar a casa. Aún como este hijo pródigo, que saboteando su felicidad, yéndose de la casa de su padre y terminando entre los cerdos, podamos decir también: hoy regresaré a casa. Muéstranos tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Muéstranos qué es lo que tenemos que hacer. Danos fuerzas para seguir esa voluntad que es buena, agradable y perfecta para nosotros. Y te pido, Señor, por todas aquellas personas que se han apartado de ti y que hoy en este momento piensan que no regresarán, piensan que lo podrán hacer por su fuerza, que puedas tener un encuentro con ellos, Señor, que puedas mostrarte en ellos y puedas hacerles ver, aún en tiempos difíciles, que tú estás de su lado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios los bendiga.